¿Sí o no? Sí, están agitadas. Solo que el nivel de agitación, que es un nivel de vibración muy bajo, porque están así, como que vibra, como que vibra. Están así. Pero es muy bajito. Es imperceptible a nuestro tacto. Porque nuestro nivel de vibración corporal es mucho, mucho, mucho mayor, que no lo siento al otro. No puedo percibirlo. ¿Qué percibo? Niveles de vibración o agitación superiores al mío. Por decir, en el caso del agua, cuando llega a 100 grados, ese nivel de agitación es superior a mi nivel de agitación, porque mi cuerpo, mis células, mis moléculas están vibrando también, están así, agitadas. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, todas las moléculas de los cuerpos tendrán un nivel de agitación, ¿sí o no? ¿Tendrán o no tendrán un nivel de agitación? Sí, tienen un nivel de agitación molecular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mide un termómetro? El grado o nivel de agitación molecular. Molecular, ¿moléculas de quién? De un cuerpo, de cualquier cuerpo. Cuando yo cojo un termómetro y me mido la temperatura, ¿qué estoy midiendo? El grado de agitación de mis moléculas. Y ese grado de agitación así, causa una fricción. ¿Y esa fricción qué transporta? ¿Qué transporta cuando tú haces fricción? ¿Qué sientes cuando hay fricción? ¿Qué sientes? Calor. Y ese grado de agitación en forma indirecta le estoy transmitiendo a ese elemento llamado termómetro. Y estoy agitando sus moléculas. Y cuando yo agito sus moléculas, ¿qué pasa? ¿Le transfiero qué? Calor. Por lo tanto, veo, en el caso del mercurio, que al absorber ese calor, comienza a dilatarse y eleva una posición según una graduación que está marcado en el termómetro. Por lo tanto, aterricemos nuevamente en la idea. ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud escalar, ¿no? Que mide el grado de agitación molecular. ¿De qué moléculas? De todos los cuerpos. Yo cojo una piedra, le pongo un termómetro, me va a marcar ¿cuánto? Ah, ya, 10 grados, 15 grados, 20 grados. Normalmente adquiere la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente está a 20, los cuerpos, menos los seres vivos, los inertes, asumen la temperatura del medio ambiente. El único que hasta ahorita sé, no he leído más, el mármol tiene una temperatura menor que la temperatura ambiente. Por eso no sé si alguien ha cogido o tocado mármol en un momento dado y lo va a sentir más frío que normalmente, que no, fuera, más frío que el medio ambiente. Es el único que tiene unos 2 grados, un grado menor que el medio ambiente. Bueno. Ahora, consecuencia de esto, ¿qué hacemos con el termómetro? Medimos el grado de agitación molecular. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la temperatura o el termómetro. ¿Qué mide? El grado de agitación molecular. ¿Y todos los elementos, todos los cuerpos, sus moléculas estarán agitadas? Sí. Entonces, ese nivel de agitación marcará una transferencia de energía llamada calor. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dice es un indicador del calor? Claro, pues, ¿por qué es un indicador del calor? Ah, ya. Si yo cojo un elemento, yo tengo un elemento, imagínate, yo estoy observando el plumón, lo estoy sosteniendo ahorita. Vamos a suponer que no lo estuviera sosteniendo. Yo lo estoy observando. Aquí estoy mirando el plumón. ¿Está bien? Plumón, tú estás acá. Pero yo veo, yo le pongo un termómetro al plumón y el termómetro dice 15 grados. ¿Lo puedo tocar con tranquilidad si dice 15 grados? ¿Sí? ¿Lo puedo tocar con tranquilidad? Sí. Y si lo toco, ¿qué digo? ¿Estás calientito o estás frío? ¿Qué diría yo? ¿Estás calentito o estás frío? ¿Ah? ¿Qué diría? Está friazo, ¿sí o no? Está frío. Perfecto. Perfecto. Ahora, pero si yo le pongo el termómetro, ojo que no lo estoy sosteniendo, teóricamente, estoy especulando, estoy haciendo una situación irreal. Yo veo el plumón y le pongo un termómetro acá y está marcando 120 grados Celsius. Yo miro el termómetro, 120, caray. ¿Lo voy a tocar? ¿Lo toco? ¿Lo toco? Si es que está marcando 120. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no lo toco? Porque está caliente. Y me quemo, ¿no? Me quemo, claro. ¿Y qué es quemarse? Uy, afectarme mi piel, los ancocha.
Achachao, ¿sí o no? ¿Verdad? Claro, así es. Entonces, ¿qué te indica esto de la temperatura? Una transferencia de energía llamada calor. Una transferencia de energía llamada calor. Ese es un indicador también. La temperatura se encarga de indicarte eso. ¿Qué tanto puede transferir, qué tanta energía llamada calor puede transferir un cuerpo? ¿De acuerdo? Bueno, es, uy, estás con fiebre, estás que hierves. Y yo lo toco, uy, sí. ¿Qué más? Entonces, porque es un indicador en referencia al calor que puede transmitir ese cuerpo. ¿Está bien? Pero básicamente, ¿qué está midiendo? La agitación molecular. Y la agitación molecular es la que se encarga de, por fricción, transmitir una energía llamada calor. Aterrizamos con la idea, ya sabemos qué es. ¿Qué es la temperatura? Magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular. Ahora, ¿y qué es calor? ¿Y qué es calor? Mira que estoy hablando del calor, pero ¿qué es calor? Jóvenes, caliente, energía. Calor es energía. ¿Ya? Calor o energía, ¿sí o no? Es una forma de energía, así es. Así es una forma. ¿Algo más? Un rato. Mientras que piensas en el calor, ¿ya? Viene por mañana para dejarnos, porque no hay tiempo. Ay, ay, ay. Ahora sí te quedé. Listo, ahora sí. Me has dicho, calor es energía, ya, pero ¿qué más? O sea, ya esa energía ahí. Algo adicional con respecto al calor, algo importante con respecto al calor para entender aquí ciertas situaciones. ¿Mm? ¿Alguien quiere agregar algo? Se origina por el movimiento vibratorio de los átomos y las moléculas. Ya, lo hemos dicho. Claro que sí. Los átomos se agitan de tal manera que vibran, y esa fricción entre ellos origina esa energía llamada calor. Ya, correcto. ¿Qué más? Es una energía en tránsito. Nicolás Yamilé de la Viallé. Así es. Es una llamada energía en tránsito. Profe, ¿cómo en tránsito? Causa dilatación. Claro, el calor causa dilatación. Perfecto. Estamos bien ahí. El calor causa dilatación. Sí, pero todavía no estamos hablando de algunos efectos del calor. Y uno de sus mayores, ¿cómo se llama? Mayores indicadores es la dilatación. Así es. ¿Qué más? Pero, ¿cómo es esto de la energía en tránsito? ¿Cómo es eso? ¿Qué es una energía? ¿Qué es tránsito? ¿Qué entendemos por tránsito? Que está moviéndose. Ahí está. Es una energía que se está moviendo. Moviendo. Es una energía en movimiento. Así es. ¿Y cómo es eso, profe, que es una energía en movimiento? Que las energías que están sentaditas, están por ahí dando vueltas. ¿Cómo es eso de una energía en movimiento? Ya.
Es que dice que el calor existe solamente por un hecho. Cuando dos cuerpos se juntan y hacen un contacto de este tipo. Puede ser de este tipo, puede ser de otro tipo también. Puede ser aire-aire, puede ser aire sólido, sólido-sólido, etcétera, etcétera. O otros medios, por decir la radiación solar, también es una transferencia de calor. Luego discutimos esa partecita. Primero el concepto principal. Dice, dos cuerpos al juntarse, ¿no? Van a medir aquí su grado de agitación molecular y aquí también su grado de agitación molecular. Vamos a suponer que esta mano derecha tiene mayor grado de agitación molecular. Por lo tanto, ¿qué pasa con su temperatura? Mira, él tiene más grado de agitación molecular que él. Por lo tanto, ¿qué pasa con la temperatura de acá? ¿Será mayor o menor que él? ¿Mayor o menor que él? ¿Tú qué me dices? Es mayor, claro. A mayor grado de agitación molecular, la fricción de las moléculas han causado una energía llamada calor. Allá. Entonces, pero esa energía llamada calor no se va a manifestar hasta que haya o exista el contacto con otro cuerpo. Así. ¿Y qué va a pasar? A partir de ese momento surge, teóricamente, recién desde ahí, la energía en tránsito. ¿Cómo así? Si un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo A, en contacto con cuerpo B, y la temperatura en A es mayor que la temperatura en B, recién va a existir ahí una transferencia de calor. Q, desde A hacia B. Desde A hacia B. Es cuando yo, a ver, ¿cuál es mi temperatura corporal? A ver, muchachos, deschávense, ¿cuál es mi temperatura corporal? Ahorita que estamos pendientes de la temperatura, por eso de la pandemia, 37 grados aproximadamente, ¿ya? 37 grados. Y si yo toco un cuerpo, toco un cuerpo que está a 40 grados, ¿qué diría yo de ese cuerpo? ¿Está frío o está caliente? Está caliente. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hay una transferencia de energía llamada calor desde ese cuerpo de mayor temperatura hacia mi cuerpo de menor temperatura. Entonces, si yo soy B y tú eres A y tú tienes mayor temperatura que yo, desde aquí se transferirá hacia mí esa energía llamada calor. Yo digo, uy, qué calentito, qué bacán. Uy, fluye de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura. Tú lo has dicho perfectamente. Fluye. Así es, perfecto. Muy bien, pero ¿qué pasaría? Entonces, aquí existe calor. Se dice, aquí existe calor. Pero ¿qué pasa si la temperatura de A es igual a la temperatura de B? ¿Qué pasa si las dos temperaturas son iguales? Entonces yo toco, yo hago el contacto físico entre A y B, pero la temperatura de A es igual a la temperatura de B. ¿Existirá calor? No, para nada. Perfecto. Porque hay un requisito principal. El calor solamente existe por diferencia de temperaturas y fluye del punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Solamente por esa condición no hay calor. Entonces, ¿qué digo? Si las temperaturas son iguales, aquí el calor es cero. ¿Está bien? El calor es cero. Imagínate, yo digo, vamos a ponerlo así. Si yo veo que el termómetro está marcando sobre un elemento 100 grados Celsius, ¿qué diría yo? No lo toco porque va a haber una transferencia de calor hacia mí si es que yo lo toco. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Pero si ese elemento que está a 100 grados se pone en contacto con otro elemento que también está a 100 grados, ¿qué le dice el otro elemento a él? ¿Qué le dice? Contigo no pasa nada.
Ni frío ni caliente. ¿Sí o no? No pasa nada. Pero si él tiene 100 y él tiene 102, ¿qué le dice él a él? Si tú tienes 100 y él tiene 102 grados Celsius y él lo toca a él, ¿qué le dice? ¿Qué le dice él a él? ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? ¿Estás recontra caliente? Le dice. Habla. No, no. Es decir, estás tibiecito, como que estás ardiendo. No, porque la diferencia de temperatura es la que marca también la cantidad de calor que fluye. Mira la diferencia que debe haber entre 100 y nosotros que estamos a 37 para decir que eso sí nos va a afectar. ¿Hay cuántos grados? Hay más de 60 grados de diferencia de temperatura. Esos 60 grados nos afectan en diferencia. Oye, si el calentamiento global, 1 grado de temperatura que cambie, que modifique la temperatura de la Tierra, nos afecta. 1 grado nada más. Claro que sí. Pero 60 grados, uy, nos ancochamos. Si hay una diferencia con nosotros de 60 grados, nos ancochamos. 60 más 37, casi tenemos 100 grados de temperatura. Esa es la diferencia que marca, ¿no? La cantidad de calor que puede fluir de un punto a otro. ¿Está bien? Pero si solamente son 2 grados, ¿qué decimos? ¿Qué le dice este que está a 100 a este que está a 102? ¿Está que hierves? Él le dice a él, ¿está que hierves? ¿Qué le diría? No, ¿qué estás? Estás tibiecito nomás. Estás tibiecito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero si él está a 100 y él está a 90, él está a 90, este que está a 100, ¿qué le diría el que está a 90? ¿Qué le diría? Este que está a 100 al de 90, ¿qué le diría? Estás medio frío, Zambito, ¿ah? Estás medio frío, ten cuidado, te bajó la presión, Zambito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, no es el valor, nosotros tomamos la referencia porque a nosotros sí nos afecta. Pero hay elementos, seres vivos, que viven, por decir, las bacterias que en un volcán, en la boca de un volcán, viven, es un medio de vida. ¿Y qué temperatura tendrá el volcán? No sé, 800 grados. Y ellos están ahí como en su casa. ¿Y qué dirían si los llevas a un ambiente donde está 30 grados? Se pelan de frío, se congelan, porque su ambiente es 800 grados. Ahí viven, ¿te das cuenta? Y tú le pones un pisco sour de 500 grados, ¿qué dirían? Uy, me estás dando un pisco bien helado. Para él, porque él vive en un ambiente de 900 grados. ¿Está bien? Entonces, esto del calor también depende del nivel de referencia. Va a fluir en función de una diferencia de temperatura, tanto de una mayor a una menor. Y los niveles de diferencia pueden abarcar valores muy altos, que para ti siempre existirá calor. Por decir, yo digo, veo un elemento a 200 grados, ¿existirá calor ahí? ¿Existirá calor en un elemento de 200 grados? ¿Sí o no? Hay un potencial calor, porque para que exista calor, ya hemos visto ahorita, ¿qué es el calor? Es una energía en tránsito, que solamente va a existir cuando ese elemento que está a 200 grados se ponga en contacto con otro. Y el otro tenga menor temperatura que él. Y recién va a haber ese fenómeno llamado calor en tránsito. ¿Está bien? ¿Sí? O energía en tránsito. ¿Se entendió entonces qué es calor? Sí, más o menos. Es una energía en movimiento que va de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. ¿Lo copiaste? ¿O lo escribo? Acá está. Energía en tránsito, que va de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. ¿Está bien? Siempre es de mayor a menor. Siempre es de mayor a menor. Yo cojo un bloque de hielo en mis manos. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo? Si yo cojo un cubo de hielo en mi mano, ¿qué diría yo?
¿Está caliente o está frío? Está helado. Pero si el hielo, ese cubito de hielo que estoy sosteniendo, te comentara lo que siente, ¿qué diría él? ¿Qué diría? ¿Qué diría él? Compadre, estás caliente, compadre, y por tu culpa me estoy derritiendo. ¿Y por qué él se está derritiendo? A ver, ¿por qué se está derritiendo? Porque lo estoy obligando a que sus moléculas se agiten y aumente su calor. De lo que estaba por decirte a -5 grados, pasó a 0 y luego pasó a 1, 2, 3 grados y ya se convirtió en líquido. Cambió de fase. Le obligué a ganar calor. ¿Y qué pasa con mi mano si él está ganando calor? ¿Mi mano está perdiendo o está ganando calor? Si él lo está sujetando. ¿Qué está pasando con mi mano? ¿Ganando o perdiendo ese calor? Perdiendo ese calor. Y como yo lo estoy perdiendo, ¿qué siento en mi mano? Que se está congelando, porque estoy perdiendo ahí, estoy perdiendo temperatura. Y mi mano la siento, se enfrió, porque perdí ese calor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos todos conformes o no? Bacán, chévere, listo. Ahora, ya tengo dos conceptos muy importantes y sobre esa base vamos a resolver problemitas. La primera parte es bien facilita. La primera parte habla sobre las conversiones termométricas. ¿Está bien? Tú sabes que la ciencia, en función a la necesidad, ha sido una herramienta de evolución, de transformación, de progreso. Sin la ciencia, el ser humano no hubiera alcanzado los niveles o estándares de vida que tiene ahora. Quítale la ciencia al ser humano, lo vuelves cavernícola. Nuevamente tendríamos que regresar a ser o nómadas o ubicados en cavernas. Somos unos monos, ¿sí o no? Tú lo has dicho, seríamos unos monos si es que quitáramos la ciencia, así es. Pero como la tenemos a nuestro servicio y vamos a seguir progresando gracias a la ciencia, es que esta va a seguir evolucionando. Pero hablemos de la temperatura con respecto a esta evolución. Más o menos en los años 1700, por la necesidad, porque esto, todo lo que tenemos a nuestras manos, a nuestro alcance, es necesidad para lograr un progreso para nuestra estabilidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, era necesario medir este grado de agitación molecular de algunos cuerpos. Era muy necesario. ¿Por qué? Porque los científicos en todo momento analizan los fenómenos o los cambios del cuerpo, del ser humano o de los otros cuerpos. ¿Está bien? Tienen que analizarlo y uno de los elementos primordiales es la agitación molecular, la temperatura. La temperatura o los cambios de niveles de temperatura, como son un indicador de qué, del calor, es importante analizarlo. Porque como calor es sinónimo de energía, yo necesito transmitir energía. ¿Para qué? Para lograr trabajo. Finalmente, el hombre necesita que ciertos elementos o mecanismos realicen trabajo por nosotros. ¿Está bien? Entonces, era toda una revolución, todo un pensamiento. Entonces, ¿cómo yo mido? ¿Cómo yo gradúo este grado de agitación molecular? Entonces, más o menos en 1720, después de tantos experimentos, sí, después de tantos más o menos experimentos, un señor Fahrenheit, así es el nombre Fahrenheit, ideó una forma de medir este grado de agitación, sí, de medir este grado de agitación molecular. Y fue un invento, una revolución, ¿ah? Él sí tenía como base otros argumentos científicos, que más o menos se los fue ordenando y sacó una conclusión. Bueno, inventó su primer termómetro, ¿no? Él diseñó su termómetro de vidrio, así como lo conocemos, pero más rústico. En esa época, 1700, imagínate, no había internet, no había teléfono, no había el Google, no había nada casi. Entonces esta gente solamente tenía como herramienta esto, su cerebro y su imaginación. Ahora nos apoyamos, no había el Pacho, no estaba yo, si no yo los hubiera ayudado. Entonces crea su primera escala que ha sido considerada hasta ahora, desde los años 1724, como una escala importante.
Pero ¿qué evaluó él para darle esta escala? Ah, ya dijo. ¿Cuál es mi medida primordial o básica para fundamentar las escalas de temperatura que voy a medir en este termómetro? Ah, ya. Se dio cuenta, porque como científico evaluaban eso, que cada cierto tiempo la Tierra experimentaba un frío atroz, unos inviernos fatales. ¿De acuerdo? Y esperó ese invierno. Y le agregó al agua en función de ese invierno sal. Dicen que el agua con sal se enfría más rápido. Tiende a enfriarse más. Es un método de enfriamiento. Entonces, hizo que las condiciones del agua sean las más frías posibles. Entonces, puso su termómetro y donde marcó el mercurio en ese termómetro, le puso 0. Dijo, ya, lo más crudo posible que ha pasado en la Tierra, le pongo 0. ¿Ya? Bacán. Y luego, ¿y la otra referencia que marcó? Ah, ya. Voy a ver, como yo soy un ser humano y sobre mí voy a hacer las referencias de la marcación de temperatura, yo tomo mi temperatura. Entonces, en ese mismo termómetro, él midió su temperatura corporal y donde se dilató el mercurio, lo marcó. Y marcó una escala de 96. A 96 grados Fahrenheit más o menos tenemos la temperatura corporal. Y luego hizo las siguientes escalas ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tomó como referencia? Un crudo invierno para marcar el 0 y luego la temperatura corporal para marcar otra escala de referencia en función a nosotros. Lo lleva a un congreso de físicos de esa época, explicó cómo había hecho ese termómetro revolucionario de esa época, le dijeron, Fahrenheit, eres un monstruo, gracias por tu aporte. Y se incluyó como parte de los ya accesorios o elementos para medir la temperatura. No contento con eso, ahí nomás, unos años más adelante, aparece Celsius, que este pata fue un revolucionario y le dijo, Fahrenheit, yo te respeto, tú eres mi pata, ¿no? Más tarde nos hablamos por teléfono, nos googleamos, nos chateamos y todo lo demás, ¿no? Pero yo, sí, por Face, sí, sí eran esos muchachos, imagínate. Le dice, ¿sabes qué? Yo tengo otra idea. Y lo lleva a un congreso también. Entonces Celsius dijo lo siguiente. Sí, primero fue Fahrenheit. Y Celsius dijo lo siguiente. Mira, el elemento más abundante de la Tierra es el agua. El elemento más abundante de la Tierra. Y es la que lidera el comportamiento térmico de la Tierra, el agua. ¿Está bien? Voy a tomar como referencia el agua. Y voy a utilizar casi tu mismo termómetro con tu mismo sistema, pero voy a poner otras escalas. Cuando el agua se congele, le voy a poner 0. Justo cuando veo que el agua se congela, marco en mi termómetro 0. Y cuando el agua hierva, cuando se comience a agitar y a evaporar, le voy a marcar 100. ¿De acuerdo? Un ratito, ¿ya? Un ratito porque están tocando la puerta. Ya, luego lo atienden, disculpe. Entonces, Celsius entrega este aporte y la gente le dice, pucha, que Celsius te pasaste. Eres un monstruo. Eran gente revolucionaria. Nada de lo que había hasta ese momento había impactado tanto como ellos en este caso específico de cómo marcar la temperatura o la agitación molecular. Años después aparece un monstruo de la física, Kelvin, y le dice, Fahrenheit y Celsius, sí, Fahrenheit y Celsius, ustedes merecen mi respeto. Pero ¿sabes qué he investigado? ¿No? ¿Qué he analizado? Y siguen tocando la puerta. ¿Sabes qué? Sí, eran unos monstruos, porque no tenían nada. Ellos construyeron la ciencia en función a su observación del mundo y los elementos que podían utilizar para medir esos fenómenos.
Sí, espérate. Ya se fue, ya se fue. Entonces, ¿qué hizo, qué investigó Kelvin? Kelvin fue un monstruo. Mira, Kelvin hizo esto, ¿ya? Espérate, espérate, para que veas lo que hizo Kelvin. Kelvin, como buen matemático, y gracias a que ya Descartes había dado como elemento el plano cartesiano, dijo esto, ¿no? Acá te pongo la temperatura y acá la dilatación. Temperatura versus dilatación. ¿Cómo así? Ah, ya. ¿Cómo así? Mira, tú sabes que los cuerpos, cuando aumenta la temperatura, se les afecta un fenómeno llamado dilatación. ¿Sí o no? Habla, ¿sí o no? Hay un fenómeno llamado dilatación. Los cuerpos se dilatan. ¿Qué significa dilatarse? Aumentan su volumen. Un ejemplo práctico, bien rapidito. ¿Alguien ha hervido leche en su casa? ¿Avena en su casa? ¿Soya en su casa? ¿Se les ha derramado? ¿Sí? ¿Se les ha derramado? ¿Por qué? Porque a cierta temperatura su volumen aumentó. Aumentó y se desparramó. Ah, ya. En conclusión, claro, no, pero está bien, se dilata. Lo que ha pasado ahí es un fenómeno de dilatación. Los cuerpos al aumentar la temperatura se dilatan. Perfecto. Y si baja la temperatura, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y si bajan, se diluye. No. Y si baja su temperatura, se comprimen. Se comprimen. Comienzan a disminuir su volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Se comprimen. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí ese juego. Aumenta volumen, disminuye volumen. En función a la temperatura. Entonces, hizo un cuadro, ¿no? Con una experiencia sobre lo que había mencionado acá. Y se dio cuenta que a cierta temperatura 1, aquí había un valor en el volumen del cuerpo. A una temperatura 2, vio que el volumen del cuerpo había aumentado. A una temperatura 3, se dio cuenta que seguía aumentando este volumen. Y si le quitó temperatura, aquí 0, llegó acá. Y si hacía temperatura negativas, vio que seguía y seguía. Y encontró esta gráfica más o menos. Así. Encontró esa pequeña grafiquita. Hizo una proyección, dijo. Utilizando tu sistema de grados Celsius, le dijo a Celsius, gracias Celsius porque voy a utilizar tu sistema. Porque me gusta esa idea de que a 0 se congela el agua y a 100 hay una ebullición del agua, hierve el agua, se evapora el agua. Me gusta esa idea, le dijo. Entonces, tomando como escala los Celsius, vio que el volumen de los cuerpos o dilataban positivamente o dilataban negativamente. O sea, aumenta su volumen o disminuye su volumen. Y revolucionó con esta idea, porque solamente lo hizo en un dominio muy corto, en un rango muy corto de valores. Pero hizo la proyección de esta línea y llegó acá a un valor importante. ¿Sabes a qué valor llegó acá? A menos 273 grados Celsius. ¿Y qué dijo él a menos 273 grados Celsius? Pronosticó algo interesante. El volumen del cuerpo se ha comprimido tanto que las partículas o las moléculas han dejado de moverse. Ya no hay espacio para que se muevan. El grado de agitación molecular se convirtió en 0. Hizo esta proyección. La hizo como proyección porque no podía demostrarla. Simplemente dijo, si esto está ocurriendo en este rango de valores, puede ocurrir lo mismo hacia adelante como hacia atrás. Y lo hizo de tal manera que en la demostración que propuso en esa reunión, en ese congreso, la gente se paró y le dijo, eres un monstruo, Kelvin, eres un monstruo. Muchos años después, se demostró, se está demostrando, Alemania lo ha hecho, que más o menos no han llegado a menos 273,
se han acercado, porque para llegar a menos 273 grados Celsius se necesita un supercongelador. Se ha demostrado de que casi cerca a esa temperatura, efectivamente, las moléculas del cuerpo, un cuerpo en especial, que tenga las facilidades y las comodidades para hacer la confirmación, se ha establecido lo que dijo Kelvin hace mucho tiempo, en los años 1700. Mira cuántos años han pasado y que ahora la tecnología está comprobando eso. Y es por ese motivo que el Sistema Internacional de Unidades lo ha tomado esta escala como una escala absoluta o fundamental. Sistema Kelvin. ¿Está bien? Muchachos, nos ganó la hora. Lo dejamos ahí. ¿Se entendió? ¿Es interesante esto? ¿Enseño historia? Esto está chévere, está espectacular. ¿Y qué hemos tomado de todo esto? Los rangos de valores que utilizaron para medir las temperaturas. Estos son referenciales, pero son de uso universal. De tal manera que cualquiera ahora puede comprar un termómetro en Celsius, en Kelvin o en Fahrenheit, de acuerdo al país en donde te encuentres. ¿Está bien? Pero el universal ahora es Kelvin como unidad fundamental o absoluta. Por eso le llaman el sistema absoluto o grado absoluto. ¿Está bien? Listo, muchachos. Estuvo interesante más o menos la idea. Espero que por lo menos gracias a eso entiendas que son valores asumidos por una experiencia y que gracias a la matemática podemos determinar con ciertos valores cuál es el grado de agitación molecular. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Quedamos ahí. Me quedan 6 minutos para empezar la otra clase. Nos vemos el martes, examen, no te olvides. ¿Qué temas son? ¿Qué temas son? ¿Ya se olvidaron? Sí, el martes de esta semana. No. Ya saben ya. Ya saben. Si vienen 4 problemas, 2 están en tu ficha. Uno de energía, uno de hidrostática. Y los otros 2 parecidos. Agárrate a energía e hidrostática para el martes. Quedamos entonces. Listo. Pórtense bien. Buen fin de semana.